Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo live de Clínica Alemana. Bienvenidos, ya se están conectando. Me imagino que están muy atentos a este tema porque hoy conversaremos con la doctora Andrea Uneus, ginecóloga infanto-juvenil del Centro de Adolescencia de Clínica Alemana, con quien hablaremos sobre el tema del uso de anticonceptivos más allá de la pastilla. Hola María José, ¿cómo estás? Doctora, por fin, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mucho gusto, me encanta hablar de anticonceptivos, así que espero poder resolver todas las dudas que tenga el público que se conecta. Esa es la idea, que podamos hablar de este tema que es súper interesante, que es bien requerido por todos y bueno, es súper común, es bien, yo creo que desde la adolescencia, que es un tema que muchas personas ya empiezan a conocer y empiezan a indagar. Entonces, qué mejor que hablar con una experta sobre este tema para poder despejar todas las dudas, ¿cierto? Claro, por supuesto, aquí estaré. Tírenme preguntas que yo respondo todo. Doctora, cuéntenos cuántos tipos de anticonceptivos hay, porque uno piensa en anticonceptivo y piensa en la clásica píldora. ¿Cuántos tipos de anticonceptivos hay? Hay muchos tipos, hay como más de 10 tipos en el mercado, pero podemos hacer una clasificación general para que la gente entienda, las usuarias entiendan que es básicamente los anticonceptivos de uso mensual o de uso que uno tiene que usar una vez al mes o cada 2 meses o 3 meses, y los anticonceptivos de larga duración, que son los anticonceptivos que uno se pone en el cuerpo y que duran años, que duran mínimo 3 años, máximo 12 años. Entonces, esas son como la gran clasificación. Los anticonceptivos de larga duración, los que duran años, se sabe hoy día que son los más eficaces para evitar el embarazo, porque no dependen del uso que uno le dé, no dependen que si uno los compra una vez al mes, se los toma, se le olvida comprar, en fin, no dependen de eso. Entonces su eficacia anticonceptiva puede ser entre 10 y hasta 20 veces mayor que los de toma diaria o toma mensual, que son todos los otros que hay. Los de larga duración, básicamente tenemos el grupo de los dispositivos intrauterinos, que son estos dispositivos que quedan adentro del útero, que también tienen algunos tipos, y los implantes subcutáneos, que son estos palitos que se ponen debajo de la piel del brazo y que liberan hormona ahí. Los dispositivos intrauterinos tenemos los que inhiben, los que tienen efecto hormonal y los que no. Los que no tienen efecto hormonal son la T de cobre, que es el anticonceptivo más usado en Chile y el anticonceptivo que más dura. Una buena T de cobre puede durar hasta 12 años. Y después tenemos los que tienen efecto hormonal, que tienen un efecto muy local en el útero y que frenan el sangrado, que se menstrua mucho menos los dispositivos con hormonas. Esos son más o menos los dos tipos de dispositivos. Los dispositivos intrauterinos tienen la característica de que no evitan la ovulación, o sea, el ciclo de la mujer sigue igual, es una dosis hormonal, los que tienen hormona, una dosis hormonal muy poquita y local, y el de cobre no tiene hormona. Después vienen los implantes, que son estos palitos que se ponen debajo de la piel del brazo y que sí inhiben la ovulación y que frenan la ovulación, pero por mucho tiempo. O sea, hay algunos que duran 3 años y otros que duran 5. Y después de estos, que son como los más que más nos gustan, a los que nos dedicamos a anticoncepción porque son los más eficaces, vienen todos los otros, que son las píldoras que se toman todos los días, las inyecciones mensuales o las inyecciones cada 3 meses, los parches anticonceptivos, que son estas como curitas, por así decirlo, que se pegan en la piel y se cambian una vez por semana, y los anillos vaginales, que son estos anillos que parecen como pulsera, como colet, que uno los mete en la vagina, y adentro de la vagina liberan hormonas igual que la pastilla. Perfecto. Es hasta la variedad que podemos encontrar. Y eh, esto se le indican a las mujeres dependiendo de qué, de la edad que tengan, o hay algún, eh, ¿cuál es la forma de indicársela a la paciente, por ejemplo? Bueno, en anticoncepción a nosotros nos gusta decir que la usuaria elige qué quiere usar. Nosotros le ofrecemos todas las opciones con los pros y los contras, y el usuario elige, ¿no es cierto? Eso es lo que nos gusta, porque este es un tema que también depende de que la persona le guste lo que está usando y su decisión. Y todos los anticonceptivos se pueden usar desde cualquier edad, la edad no es un criterio, desde la primera menstruación se puede usar cualquiera de los anticonceptivos que yo te recomendé. Y hay algunos que tienen algunas características y otros que tienen otras, entonces uno va ofreciendo así
el menú y como cualquier menú de cualquier restaurante, la usuaria elige qué es lo que quiere. Por ejemplo, los dispositivos intrauterinos ya les conté un poquito, que no tienen mucho efecto hormonal en el cuerpo, entonces eso les gusta a muchas usuarias, pero a muchas no les gusta porque implica un procedimiento que hay que meterlo dentro del útero y eso puede ser un poquito molesto en el día que se pone. Después los implantes subcutáneos son muy fáciles de poner, se ponen con anestesia local, debajo del brazo, entonces eso también es muy fácil, pero tienen el efecto secundario de que tienen tan poquita hormona que no se produce una menstruación muy regular, más bien la menstruación es un poco desordenada, puede desaparecer, entonces a algunas usuarias eso les gusta, no les importa, pero a algunas sí les importa, quieren tener un ciclo de sangrado regular, entonces eso también puede ser un criterio para elegir. Después tenemos la pastilla anticonceptiva, el anillo y el parche, que sí, como tienen más hormona, con esa hormona ya se puede hacer lo que se llama como un ciclo regular, lo que nosotros llamamos médicamente el control de ciclo, entonces te da una menstruación muy predecible y que también es una menstruación que uno puede como programar, si uno no quiere menstruar para una fecha la puede correr, es como muy fácil manejarlo con esos anticonceptivos. Y las inyecciones son fáciles para la gente que sabe ponerse inyecciones y que tiene que preocuparse en menos veces. Entonces puede ser una inyección una vez al mes o cada 3 meses. Más o menos los criterios para elegir. Perfecto. ¿Y basta usar un anticonceptivo para estar segura de no embarazarse? Esa es una buena pregunta, me encanta que la hayas hecho. Nosotros recomendamos siempre la doble protección. O sea, todos estos anticonceptivos tienen una tasa de falla y nosotros que somos expertos en anticonceptivos vemos mucha falla, especialmente los que dependen de la usuaria, los de larga duración no la tienen tanto, pero también la tienen, o sea, ningún anticonceptivo es 100% efectivo. Entonces, si tú estás en condiciones de correr un mínimo riesgo del 1%, que es lo que tienen, menos del 1% los que tienen de larga duración, y hasta 9%, que es lo que tienen los de uso mensual, eh, puedes no usar otro método, pero sin duda si no estás como mi público adolescente y joven que está acá, que no tiene ninguna posibilidad de querer un embarazo, siempre recomendamos la doble protección, que es cuando hay sexo con personas con pene, digamos que el pene esté cubierto con un condón también para asegurarnos y tener esta doble protección, incluso si hay como una decisión determinada en no tener un embarazo, la recomendación es la triple protección. ¿En qué consiste la triple protección? Ahí entra otro actor que no habíamos mencionado, que es la píldora del día después. Entonces, si hay una rotura de un condón o si hay un olvido de una píldora, vas a la farmacia y te compras este anticonceptivo flash, este anticonceptivo súper efectivo en caso de errores. Perfecto. O sea, hay hasta 3 barreras que podemos usar. Exacto. Perfecto. ¿Y cuál es el mejor anticonceptivo de todos? Si tuviéramos Mira, que escoger uno. el que tiene menos tasa de embarazo de todos en este momento es el implante anticonceptivo. Ese es lejos el que tiene menos tasa de embarazo. Así que es realmente el que están prefiriendo las usuarias hoy en día. Lo sigue cerquita el dispositivo intrauterino, muy cerquita, así con milésimas. Así que con esos dos tenemos, pero lo más efectivo que se puede ofrecer, incluso hasta más efectivo, fíjate, que la esterilización, que cortarse las trompas. ¿En serio? Sospechosamente, eh, milagrosamente claro, porque a veces en la cirugía hay algunos errores o hay espermios que son súper activos y que se pasan los nudos de las trompas, así que las tasas del implante son más altas que la salpingoligadura, que la ligadura de trompa. ¿Y cuáles son los riesgos que tiene el uso también de anticonceptivos? Porque por un lado está la seguridad y la efectividad que tienen, pero ¿hay riesgos también asociados al uso? Sí, claro, claro. Por eso también es importante discutir el uso de anticonceptivos con uno o una profesional para entender si hay riesgos asociados. Por ejemplo, hay anticonceptivos que tienen contraindicaciones y hay personas que tienen contraindicaciones para el uso de algunos anticonceptivos. Los anticonceptivos de larga duración que te dije tienen pocas contraindicaciones porque son muy suaves, pero por ejemplo los dispositivos intrauterinos no se pueden usar en personas que tengan úteros de distintas formas. Y tenemos hasta un 5, a veces un 10% de mujeres que no tienen el útero de la forma estándar, entonces el dispositivo intrauterino no queda bien puesto. El implante prácticamente no tiene contraindicaciones ninguna. Y después en los anticonceptivos de uso mensual, ahí tenemos algunas contraindicaciones en los anticonceptivos que tienen estrógeno. El estrógeno es un componente que se le echa a los anticonceptivos para dos cosas.
Una como para dar esto que hablábamos de tener una menstruación súper controlada y súper regular, y la otra es para bajar el acné, que es algo que a muchas usuarias les encanta de usar anticonceptivos que controlen el acné, pero el estrógeno tiene algunas contraindicaciones en algunos tipos de mujeres con enfermedades al hígado, con algunos tipos de migrañas, con antecedentes de coágulos en la sangre y así algunas. Entonces, es muy importante todas estas cosas discutirlas y tener una conversación. Mujeres hipertensas, con presión alta, tampoco pueden usar estrógeno. Entonces, todos estos menús hay que irlo cotejando de acuerdo a los antecedentes de cada mujer y ahí ir ofreciendo lo que es disponible para esa persona. Y hay otros que son un poco a modo de quizás de mito, no sé si tienen mito o también hay de realidad, que los anticonceptivos engordan, doctora, ¿es efectivo esto? Mira, hay un porcentaje de la población que es bien bajo, así en estudios grandes, entre un 5 y un 10% de las usuarias engordan. Ahora, no engordan mucho, pero sí, hay un porcentaje que engorda. Entonces, pensemos primero que el 90% ¿no es cierto? La mayoría, el 90-95% de las mujeres no tienen ningún cambio corporal con el uso anticonceptivo. Entonces, cuando uno parte anticonceptivos, lo primero que ojalá que esté en ese grupo, el grupo que no tienen un cambio corporal. Pero para eso nosotros los profesionales que damos anticonceptivos hacemos un control. En el tercer mes volvemos a pesar y revisamos. Si la persona está subiendo de peso, cambiamos la opción. Como te mostré, había una paleta bastante grande, entonces ir cambiando hasta encontrar algo que no te cambie. Y eso es lo que los proveedores de anticoncepción ofrecemos, buscar y buscar en cada usuario hasta encontrar algo que te acomode y que no te cambie el cuerpo. Perfecto. ¿Y es efectivo que también pueden producir depresión o esto es un mito? Eso también pasa con un porcentaje bajo. No, no es que lo produzcan, pero hay algunos estudios bastante recientes que han mostrado una pequeña asociación en los anticonceptivos combinados, los que tienen estas dos hormonas, con algunas alteraciones del ánimo, pero también en un porcentaje bajo del 5%. Por eso también son cosas que tenemos que cotejar siempre en el tercer mes en que se indican los anticonceptivos, por si hay algún cambio, ofrecer algo distinto. Y usted comentaba que los anticonceptivos como que regulan el acné. ¿Y hay otros que producen acné? Mira, las personas que tienen tendencia al acné, los anticonceptivos que tienen solamente progesterona, eh, se... Ay, no la escucho, doctora. No la escucho ahora con donde se sacó los audífonos. Dejé de escucharla. Más progesterona que en el acné, pero si tienen solo progesterona, te pueden producir un poquito más de. Entonces, muy importante también verlo caso a caso. Ya. Entendí entonces que lo que alcanzamos a escuchar, que en las personas que tenían tendencia al acné, a veces les podían producir acné. Entonces, que Claro, había que verlo caso a caso. claro, porque en el fondo lo que te quería decir, María José, es que hay anticonceptivos que tienen esta hormona que es solo progesterona, como Ujú. los de ovulación, los implantes, algunas inyecciones, y otros que tienen estrógeno más progesterona. Entonces, los que tienen solamente progesterona, en la gente con tendencia al acné, a veces le produce un poquito de acné. Ya. Entonces, en esas personas siempre hay que ofrecer la opción de usar estos que yo te hablaba, los combinados, los que tienen un poquito más de hormona, que regulan la menstruación y también te quitan el acné. Ya, perfecto. ¿Y hay algunos que son más suaves que otros? Claro, o sea, depende de lo que tú consideres suave, o la gente te dice, deme lo menos invasivo. Por ejemplo, hormonalmente lo menos invasivo es la T de cobre, no tiene hormonas, ¿no es cierto? Pero para algunas personas el poner un anticonceptivo dentro del útero también es invasivo. Claro. Entonces, por eso es una definición muy personal, ¿no es cierto? Cero hormonas, si no quieres hormonas, la T de cobre. Si quieres poquísima hormona, nada de hormona, los dispositivos intrauterinos medicados que solamente tienen hormona para disminuir tu menstruación, también, eso ni siquiera te va a afectar tu ciclo, como te decía, tú sigues ovulando, sigues sintiendo tus cambios mensuales, eso es como lo más suave. Después, eh, se agrega el anticonceptivo, el implante que tiene progesterona, que también es mucho más liviana para algunas personas que son más sensibles a las hormonas, la progesterona sola, que usar anticonceptivos combinados que ya tienen dos hormonas.
como las pastillas, las inyecciones, los anillos y los parches. Doctora, y profundicemos un poquito en la diferencia de los anticonceptivos con un componente y con dos componentes, los que son combinados. ¿Cómo Ya, se potencian y cuál es la diferencia del efecto también? claro, mira, lo que uno necesita para no ovular, para que esto te funcione como anticonceptivo, es la progesterona, ¿no es cierto? Todos los anticonceptivos hormonales tienen progesterona porque se evita que tú pongas el huevo todos los meses y con eso no te quedas embarazada. Entonces, hay estos anticonceptivos que tienen solo progesterona, es como la hormona más suave, pero es la anovulatoria. Y hay anticonceptivos que tienen esta otra cosa que se les suma, que es el estrógeno, que son las pastillas, el anillo, el parche y algunas inyecciones, las inyecciones mensuales. ¿Y para qué se le agrega el estrógeno? Para ordenar la menstruación y quitar el acné. Entonces, algunas usuarias prefieren tener lo hormonal más suave posible, y ahí tenemos lo que yo te dije, lo de progesterona sola, o tener lo otro para tener estos otros efectos de poder controlar la menstruación o tener un cutis más suavecito, por así decirlo. Pero también hay usuarios que esa dosis hormonal no les cae bien por distintas razones, se sienten muy hormonales o pueden tener, no sé, distintas, entonces se bajan a los de progesterona. Ya, perfecto. Y usted nos hablaba también de los implantes. ¿Cómo se ponen estos implantes? Es súper fácil, María José. ¿Cómo se pone anestesia? Sí, ¿Cómo es se...? como, no sé si alguna vez te han hecho has tenido un corte o te han sacado algo de la piel, algún doctor que te pone un poquito de anestesia local, se pone un poquito de anestesia local en la parte interna del brazo, y ahí el implante viene metido en una aguja, que es como del grosor de la aguja los piercing, por así decirlo. Entonces, pero con anestesia, la entrada de esa aguja no se siente nada, o sea, te puedes preguntar a cualquier usuario. Entra la aguja y deja el implante y sale la aguja. Ese es el sistema. La verdad es que para la Es como, usuaria no se han es como el chip que le ponemos a las mascotas, una cosa así. exactamente, muy parecido al chip que se le pone a las Ya. mascotas. Se chipea, eso es. Queda un poquito moreteado el resto de la semana, pero no duele nada. La verdad que se siente como un moretón, después como sensibilidad, pero no duele nada. Es muy fácil ponerlo, un procedimiento súper simple que se demora menos de 5 minutos. ¿Y el dispositivo intrauterino, ese es más complejo? O sea, no es más complejo, puede ser un poquito más molesto, porque el Ujú. dispositivo sí hay que meterlo adentro del útero, viene en un tubito muy fino que se tiene que introducir hasta el útero, y una vez que se introduce, se abre el dispositivo, se eyecta, y esa introducción el útero no la toma muy bien, el útero dice, ah, me pusieron algo, entonces produce una contracción como un dolor menstrual fuerte, esa es la sensación que se produce cuando se pone un dispositivo intrauterino. Entonces, en el fondo, para poner un dispositivo adentro del útero, tú te puedes imaginar que hay que separar un poquito la vagina para ver la entrada del útero, se usa este separador vaginal, y después se introduce con este tubito muy fino de 3 milímetros, ahí va el dispositivo así, bien cerradito. Se introduce esta como pajita, este tubito con el dispositivo adentro, y una vez que está adentro ya se saca la pajita y el dispositivo se abre y queda adentro del útero. Y Ya. eso produce como un poquito de molestia, pero es totalmente tolerable. Y este es uno de los más seguros que decía usted, Sí, junto con sí, el implante, ¿cierto? sí, no, los dispositivos, los implantes, sobre todo en adolescentes, 20 veces más seguros que los otros métodos anticonceptivos. En mujeres adultas como 10 veces, pero igual, mucho más seguro para evitar el embarazo. ¿Y qué preparación necesito tener, por ejemplo, para ponerme un dispositivo intrauterino? ¿Requiere de alguna preparación especial? Hay dos cosas que son importantes revisar. Una, que el útero sea un útero con forma tradicional, que no tenga ninguna forma especial, porque hay estos úteros con forma de corazón, con formas distintas, que no se puede poner un dispositivo que se van para un lado, se van para el otro. Entonces, una ecografía para mirar que el útero está bien, esa es una posibilidad. A veces no se hace, pero es una buena cosa. Y lo otro también idealmente chequear que no hayan infecciones, porque como vamos a ir en el dispositivo desde la vagina hasta el útero, no le queremos tirar ninguna infección al útero, así que tratamos de revisar si es posible que no hayan infecciones de transmisión sexual y hacemos examen de infección de transmisión sexual antes de ponerlo. Estos requerimientos no son obligatorios, no siempre es más importante la anticoncepción que eso, pero idealmente es bueno revisar que el útero tenga forma normal y que no hayan infecciones que se puedan arrastrar al útero. Ya, perfecto. Doctora, ¿le parece que pasemos a las preguntas del público y ya nos han estado llegando hartas? Feliz. Entonces, vamos respondiéndolas. Mira,
aquí nos dice, hola, me interesa mucho el tema. Tengo una hija que tiene 20 años y siempre se queja que las pastillas le causan malestar, mareo, dolor de cabeza. ¿Cuál sería el mejor anticonceptivo para ella? Claro, esos efectos secundarios son frecuentes de los estrógenos. Entonces, quizás para ella sería mejor probar los anticonceptivos sin estrógeno, que yo te mostré, te expliqué que eran el implante, el dispositivo intrauterino, y también existen pastillas sin estrógeno, eso se me había olvidado contar. O sea, pastillas de solo progesterona, ¿no es cierto? Que son Ya. pastillas que en el fondo cuando tu hija use su anticonceptivo, va a cambiar en el sentido que ya no va a tener esa menstruación súper programada, va a tener una menstruación más irregular o se la puede cortar, pero no va a tener ningún efecto sistémico al dejar los estrógenos, ni los dolores de cabeza, ni esa sensación hormonal. Ya, perfecto. Esa sería una solución entonces, Una posible para solución, no claro, tener habría que conversar. estos síntomas. Claro, las que tienen esos síntomas pueden probar estos anticonceptivos más suaves que solo tienen el efecto anticonceptivo. Ya, genial. Eso se lo pueden consultar también a su ginecólogo para que les dé en el fondo qué nombre o no es necesario, pueden consultarlo directamente en... Yo te recomiendo por supuesto, que lo vean con su proveedor o proveedora de anticoncepción, que puede ser ginecólogo o ginecóloga, Ujú. o matrona, matrón. Perfecto. Nos llega otra pregunta. ¿Existen anticonceptivos masculinos? Y esa pregunta me duele, María José, porque están todos en estudio, todavía no hay ninguno aprobado para el uso público. La investigación en anticoncepción masculina ha ido mucho más lento de lo que esperamos. Entonces, para hombres tenemos dos cosas disponibles, los condones y también la vasectomía, que es la operación y es la definitiva. Claro, Estas son las opciones que tenemos en este momento disponibles. Espero tener noticias de aquí a poco. sería la idea, ¿cierto? Ujú. Ya. Otra pregunta nos llega. Hola, llevo casi 2 años con té de cobre y los últimos meses me ha llegado más de lo normal la regla. Dura una semana, se corta y a la semana siguiente vuelve a llegar. Me ha pasado 4 veces. ¿Qué podría ser esto, doctora? Mira, qué bueno que me dijeron esta pregunta porque no había mencionado eso con las tés de cobre. Las tés de cobre cuando entran al útero te producen una menstruación más fuerte en cantidad y un poquito más larga y puede ser con un poquito más de dolor. Ahora, las tés de cobre no producen menstruaciones irregulares, lo que tiene esa persona que está hablando dice que está teniendo menstruaciones más sequía. Eso no es efecto de la té de cobre, por lo tanto sería bueno consultar. Lo que sí es efecto de la té de cobre que la menstruación se ponga un poquito más fuerte. Entonces, habría que ver por qué tiene alterados los ciclos de esa persona. Ya, o sea, mejor que consulte porque eso no es producto de su No, pues dispositivo. esa persona sabe que cuando se puso la tela, la menstruación le llegó un poquito más fuerte, pero no que le vengan menstruaciones cada 12 meses. Me afectará. Perfecto. Otra pregunta. ¿Los anticonceptivos nos protegen contra las enfermedades de transmisión sexual? Buenísima pregunta. Y la respuesta, lamentablemente, es no. Eso no habíamos hablado. Ninguno de los anticonceptivos que hemos hablado protege contra las infecciones de transmisión sexual. Hay tres cosas que protegen contra las infecciones de transmisión sexual que tenemos que tenerlas. Por otro lado, y hablamos de la triple protección anticonceptiva, para protegerte de las infecciones de transmisión sexual, uno, tienes que vacunarte contra las infecciones de transmisión sexual que tienen vacuna y tenemos disponible en este momento la vacuna del virus papiloma y la vacuna de la hepatitis B. En Chile están vacunadas de estas dos cosas la mayoría de las mujeres que tienen 18 años o menos. Si tienes 18 años o más, revisa si te pusiste la vacuna o vacuna. Después, dos, las barreras, los condones, ¿cierto? Si vas a tener sexo con una persona con pene, por favor, ponle un condón y no toques el pene directamente ni con tus manos, ni con tu boca, ni con tus genitales, porque todas esas pueden ser vías para transmitirse infecciones de transmisión sexual. Y la tercera protección contra las infecciones de transmisión sexual son los exámenes. Cada vez que tengas una pareja nueva, hazte todos los exámenes de infecciones de transmisión sexual, que tu pareja se haga todos los exámenes de transmisión sexual, y con esos exámenes, si hay algo que se tenga que tratar, se trata antes de arriesgarse al contagio. Y esto corre para el sexo entre hombres, el sexo entre mujeres, sexo entre hombres y mujeres, para todas estas tres barreras. O sea, estas tres medidas, las vacunas, las barreras y los exámenes corren para todos. Perfecto. Mira, aquí Cata Olivos le dice, doctora Uneus, la mejor. Es una fan. Hola, Carla.
Nos preguntan, ¿el estrógeno ayuda con la libido? No, el estrógeno, mira, lo que hace el estrógeno al usarlo en las mujeres es te baja la testosterona. Como te baja la testosterona, te ayuda con los granos, pero la baja la testosterona en algunas mujeres, no en todas, pero en algunas mujeres puede notarse como una baja en la libido. Entonces, eh, mira, la libido, el deseo sexual de las mujeres tiene muchos factores, o sea, desde que estés en una pieza tranquila hasta que te sientas bien con tu cuerpo, muchas cosas, pero algunas mujeres sienten que cuando usan anticonceptivos con estrógeno les baja un poquito la libido porque les baja la testosterona. Nosotros tenemos una relación media bipolar con la testosterona en las mujeres porque no queremos tener espinillas, no queremos tener pelos, pero a veces queremos tener libido. Entonces, es algo para consultar si sientes que el uso de anticonceptivos combinados, de la píldora típica, te ha afectado la libido, podrías quizás pensar en usar anticonceptivos más suaves con un solo componente como de progesterona. ¿Cuál es el mejor anticonceptivo recomendado para adolescentes? El implante. El implante. Lejos. Claro. A prueba de olvido y Es que fácil yo de creo que poner. es el mayor poco para los adolescentes. Sí, pues, y bueno, y para todas las Sí. mujeres, porque también, ojo que el implante, como es un anticonceptivo de progesterona sola, es un anticonceptivo que tiene pocas contraindicaciones, porque a la medida que vamos creciendo, las mujeres empezamos a agarrar contraindicaciones de los anticonceptivos de la píldora. Por ejemplo, otra que no te mencioné es fumar. Cuando uno es fumador y tiene más de 35 años, ya no puedes usar los anticonceptivos con estrógeno. Las mujeres con hipertensa, las mujeres obesas, en fin, todos esos efectos metabólicos también. El implante es un excelente anticonceptivo que no tiene problemas con esas cosas, pero para la adolescente, ¿Ese es excelente. por el riesgo de trombo, doctora? Exacto, el riesgo de trombo. Entonces, si tienes este riesgo de trombo por cualquier razón, no puedes usar o hay que evaluar el uso de anticonceptivos con estrógeno, porque los estrógenos son los que producen los trombos, no la progesterona. Claro. Ya. Nos preguntan cómo monitorear el vencimiento de un dispositivo intrauterino hormonal. Mira, eso lo hacemos porque por los grandes estudios que han habido, los dispositivos intrauterinos que hay ahora, por ejemplo, disponibles, los hormonales, tenemos dos, uno que dura 5 años, que ya tiene la aprobación y todo para 5 años, que es el más chiquitito, y después tenemos uno que ya el año pasado salió la aprobación para 8, que es el más conocido como Mirena. Ese tiene una aprobación ya por todas las agencias para 8 años. Entonces es muy importante conocerse la fecha, y eso uno cuando se pone el dispositivo dice, ¿por qué tan importante? La verdad es que la gente se olvida la fecha. O sea, yo recibo notas de pacientes que están en Europa, no sé, en cualquier parte del mundo, en Punta Arenas, me dicen, doctora, por favor, pégame la ficha cuando me lo puse, porque no se anotan. Entonces es importante revisar. Y la mejor manera de monitorearlo es haciendo tu control anual con tu proveedor de salud para verlo una vez al año, que esté en su lugar, que no se haya movido, porque también esa es otra cosa que pasa con los dispositivos uterinos, sobre todo el primer mes. Hay que hacerles un control el primer mes porque hay un porcentaje bajo, pero sí se puede mover. Y una vez al año estarlo mirando, que no se mueva. Y también revisar el vencimiento, si ha habido un cambio, por ejemplo, las personas que usaban este que te contaba, que se llama Mirena, hace 2 años sabían que duraba 6 años y ahora después se aprobó para 7 y ahora el año pasado se aprobó para 8, entonces todas esas cosas, tu proveedor de anticonceptivos te va a poder informar cuánto está durando, porque las cosas también en la medicina cambian todo el rato. Claro. Preguntan, ¿con pareja única es necesario hacerse el PAP todos los años? La norma del PAP en Chile es cada 3 años y se hace con pareja única, con múltiples parejas, para cualquiera. Todas las mujeres tienen que hacer el PAP cada 3 años en Chile, desde los 25 hasta los 60 años. Pero si es todos los años mejor, ¿cierto? Todos los años, mira, ¿qué pasa con que hay unos PAP? De repente a las cosas a los PAP se les pasan algunas cosas. Entonces, puede ser mejor, pero la norma chilena es cada 3 y con que hacérselo cada 3 se logra lo que queremos, que es bajar la aparición del cáncer cervicuterino. Anual, sí, puede ser anual, es un examen fácil de hacer y aumenta la sensibilidad, pero la norma chilena es cada 3. ¿Cuál es el mejor anticonceptivo en la lactancia? Nos preguntan. Buena pregunta. Bueno, nuevamente en la lactancia están contraindicados los estrógenos. Entonces,
no podemos usar los anticonceptivos con estrógeno porque el estrógeno tiene un efecto de cortarte la leche y también de pasar por la leche, pero sobre todo de cortar la leche. Entonces, en la lactancia tenemos que usar todos estos anticonceptivos de progesterona sola. Entonces ahí podemos poner dispositivos intrauterinos, implantes, pastillas de progesterona sola, inyección de progesterona sola. Todas son las opciones de la lactancia. Nos preguntan, al tomar la PAE, ¿con qué más se puede continuar ese mismo día? Cualquier anticonceptivo. Tú puedes partir con pastillas de progesterona sola, por ejemplo, ese mismo día. Puedes partir con orales. Cuando uno parte con anticonceptivos, sí, con cualquier anticonceptivo, todos los anticonceptivos tienen una latencia de 7 días. Entonces se demora una semanita en hacer efecto. Pero sí, o sea, si ya tienes que tomar la PAE, quiere decir que tienes que partir con un anticonceptivo. Comprar cualquier cosa en la farmacia y partir. Ya. ¿Existe el riesgo de accidente cerebrovascular y el uso de anticonceptivos? Sí, existe, lamentablemente existe, y existe, por ejemplo, en poblaciones como estas personas que tienen migrañas con aura. ¿Qué es lo que es una migraña con aura? Si tienes este tipo de migraña, no puedes usar las píldoras combinadas. Son estos dolores de cabeza que te duelen la mitad de la cabeza y que se anuncian con un síntoma. Por ejemplo, a la gente que lo usa, que lo ha vivido se va a acordar de esto. Una hora antes empiezan a ver unas luces fuertes, reflejos detrás de las sombras, y después viene el dolor de cabeza. Eso es una aura. Otra aura es, por ejemplo, una hora antes de un dolor de cabeza fuerte que no puedo soplar, que te la boca así, que no puedo soplar. Eso también es una aura. Y algunas personas sienten auras como que no pueden mover la mano, por ejemplo. Se les paraliza un ratito la mano y después le viene el dolor de cabeza. Esas personas tienen un riesgo más aumentado con los anticonceptivos con estrógeno de tener accidentes vasculares y por eso no los pueden usar. Perfecto. Nos preguntan, yo pasé 9 años sin menstruar y al final estaba con las hormonas muy mal. Ah, bueno, eso es un caso de que nos comenten. ¿Ese golpe de hormonas no es muy invasivo para un adolescente? Nos preguntan. No, las adolescentes son las mujeres con más hormonas de todas. O sea, si medimos las hormonas de una niñita de 13 años y la comparamos con una de 18, la de 13 tiene mucho más hormonas que la de 18 y mucho más que una de 30. Entonces, lo que tienen los anticonceptivos no es más que lo que produce la adolescente. Y cuando uno usa anticonceptivos, hace una otra cosa, inhibe o frena las hormonas naturales. Entonces, no es que se sumen las hormonas del anticonceptivo más las que produce tu ovario. Cuando tú estás usando anticonceptivo, los ovarios se ponen a ser tuto y tus hormonas son las que toman. Entonces, no es fuerte para un adolescente, el adolescente lo tolera perfecto. O sea, como te digo, hay usuarias para todo, pero no tiene ninguna contraindicación el uso de anticonceptivos hormonales por la edad después de la primera menstruación. ¿Afecta la concepción cuando se usan anticonceptivos por tiempos prolongados? Esto es como un gran mito. Sí, este es un gran mito y la verdad es que la respuesta es que no. Los anticonceptivos de los que hemos hablado hoy día son todos anticonceptivos 100% reversibles. ¿Qué quiere decir 100% reversible? Que a las 2 semanas no queda huella en tu cuerpo. Claro, porque decían que uno deja de tomar anticonceptivos para que se limpie por un año tu cuerpo y después recién puedas tener guagua. No, pues se limpia a las 2 semanas. O sea, si quieres limpiar y hacer lo que quieras, pero que estás en riesgo de embarazo a las 2 semanas, en riesgo de embarazo ya es decisión personal, digamos. Ahora, hay dos cosas que son importantes fijarse. Una es que uno no sabe cuando uno da anticonceptivos si la persona que les va a estar partiendo los anticonceptivos tiene algún problema de fertilidad, ¿no es cierto? Yo que le parto anticonceptivos a adolescentes, no tengo idea si esa niñita tiene un problema en una trompa, tiene un problema en un ovario, no sé, yo la parto. Entonces, cuando deja los anticonceptivos vuelve a ser la misma que era cuando yo la partí. Eso es lo primero. Entonces, no es el anticonceptivo, y eso está súper demostrado, María José, o sea, hay miles de trabajos que muestran eso. Y lo otro es que las mujeres estamos buscando embarazarnos más viejas. Entonces, si tú buscas embarazarte sobre los 30, y para qué decir sobre los 35, tu fertilidad natural ya no va a estar tan bien. Entonces, lo típico que dicen las mujeres, pucha, yo ahora me costó embarazarme, tengo 35. Pucha, ¿por qué te costó? Porque yo estaba tomando pastillas desde los 15. Mentira, no fue eso. Fue porque tienes 35. ¿Sí? La edad ideal para el embarazo de la mujer, lamentablemente, es un poco injusta con los tiempos que corren. Son los 22 y los 24 años, es la edad más fértil de la mujer. Entonces, cuando tú buscas embarazarte mayor, no es el anticonceptivo, es la edad cronológica de los huevitos nomás. Y eso cuesta un poquito, dificulta la fertilidad y nada que ver que sea culpa de los anticonceptivos. 100% estudiado y garantizado. Claro.
Exactamente. Nos preguntan, ¿es verdad que el consumo de polen simula el consumo de estrógenos? ¿De qué, perdón? Nos preguntan, si es verdad que el consumo de polen simula el consumo de estrógenos. Lo que pasa es que hay muchas cosas en la naturaleza que pueden simular un poco, pueden tener un poco de efecto estrogénico, pero ese efecto estrogénico no te produce un efecto anticonceptivo, ya Claro. sería otro slide. Hablemos de otras cosas que podemos usar en vez de estrógenos para otras situaciones, pero no evitan el embarazo, no son suficientemente potentes ni están suficientemente probados para evitar la O ovulación. sea, no se tome un frasco de polen para no quedar embarazada, no. No, por favor. Si hay olvido de una pastilla, ¿cuántos días después puedo tener relaciones sexuales después de seguir tomando la pastilla? Buenísima pregunta. Cada olvido que sea más de 12, máximo 24 horas, significa que tú entras en una especie de riesgo de quedarte embarazada por una semana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Óvulas. Y el óvulo está ahí esperando que venga el espermio, ¿no es cierto? Deja de tomar la pastilla. ¿Y cómo se mata ese óvulo? ¿Cómo se reabsorbe ese óvulo? Después de 7 pastillas bien tomadas. Entonces ya cuando te has tomado 7 pastillas en orden, sin olvido, vuelve a estar el óvulo inhibido y ya puedes tener el efecto anticonceptivo nuevamente. Perfecto. ¿Qué método puede usar una persona hipertensa? Todos los métodos que solo tienen progesterona, dispositivos, implantes, pastillas de solo progesterona, inyección de solo progesterona. ¿Los anticonceptivos pueden provocar retención de líquidos, doctora? En algunas personas lo sienten, es muy raro, pero hay algunas personas que lo sienten, sobre todo con los anticonceptivos con estrógeno. Perfecto. Doctora, ¿y qué pasa? Usted nos contaba el riesgo de trombo. Eh, ¿Es solamente para personas mayores de 35 años o No, cuando son fumadoras? mira, el riesgo de trombo es para varias categorías. Eh, y también ocurre de repente porque sí. El riesgo de trombo, primero quiero aclarar que es con los anticonceptivos con estrógeno. Y hay varias categorías que producen aumento del riesgo de trombo, como por ejemplo el hecho de haber tenido una trombo antes, ¿no es cierto? O de tener un familiar de primer grado. Hay que investigar un poquito, tu mamá, por ejemplo, que tenga trombo, porque ahí uno tiene que ver si uno tiene estas enfermedades que producen trombos, si uno tiene este riesgo de trombo. Después, el cigarro, que aumenta el riesgo de trombo. Entonces, eso lo vemos frecuentemente en las adolescentes, pero las adolescentes por su edad tienen poco riesgo de trombo. Entonces, las fumadoras sobre 85 por riesgo de trombo no pueden usar anticonceptivos con estrógeno. Hablamos también de los accidentes vasculares, de la migraña, y hay otras condiciones como enfermedades muy específicas, autoinmunes, que producen más riesgo de trombo. Entonces, esas son las cosas que sabemos. También hay cosas que no sabemos y por eso es muy importante estar preguntando, investigando y hacer toda esta, lo que llamamos nosotros anamnesis, pero entrevista de salud para ver si encontramos un riesgo de trombo, adecuar el uso anticonceptivo a cada usuario. Doctora, ¿los anticonceptivos tienen algún efecto cuando nos está llegando la menopausia? Los anticonceptivos hormonales, por ejemplo, los que tienen estrógeno, que es la hormona que desaparece en la menopausia. Entonces, si tú tomas pastillas a los 45 y después a los 50 y sigues tomando de largo, nunca te vas a dar cuenta si te vino o no te vino la menopausia, porque estás usando la hormona que en el fondo en algún momento de esa edad va a desaparecer. Ese es uno. O sea, con anticonceptivos no sientes los síntomas de la menopausia. Lo que sí los anticonceptivos tienen, eh, se empiezan a tener más riesgos en las mujeres mayores. Entonces, es importante estar revisando en esa edad. No es una terapia que usamos para los síntomas de la menopausia porque ya empiezan a tener otros riesgos y otros efectos. Entonces, los combinados no los usamos en esa época y tratamos de cambiar a anticonceptivos más suaves. Y otro efecto que tienen, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos que tienen progesterona es que eh, te ayudan también a evitar todo este periodo cercano a la menopausia que empieza a ser como también como los primeros años de la niña, cuando recién está en su menstruación, cuando se empieza a ir la menstruación, la mujer se pone súper desordenada, empieza a desordenarse, empieza a tener hemorragia. Entonces, el uso de dispositivos con progesterona atenúa esos síntomas, atenúa todos los síntomas de irregularidades que pasan cuando la mujer cambia de tener su estrógeno ordenadito y se van desordenando y finalmente desaparece. Perfecto.
Doctora, nos llegó otra pregunta. Tuve cesárea hace 4 meses. ¿Puedo ponerme la T de cobre o el método, el otro dispositivo intrauterino? Sí, por supuesto, absolutamente, sin ningún problema. Aunque la cesárea haya sido reciente, en el No, fondo. No hay problema. de todas maneras, no es contraindicación para nada. De hecho, los dispositivos intrauterinos y los implantes se pueden poner, los dispositivos intrauterinos se pueden poner en la cesárea, o sea, se pueden dejar puestos en el momento que saca la guagua, se pone el dispositivo. Así de Qué rápido se rápido. puede ir uno, sí, se puede ir con un dispositivo puesto. Y los implantes se pueden poner en la misma hospitalización, o sea, desde el momento que nace el hijo se puede poner un implante. Tan rápido, ¿no? Qué increíble. Jamás lo hubiese imaginado. ¿Qué recomienda la doctora? ¿Pastillas como método anticonceptivo o la inyección mensual? Pero depende de ti, depende del usuario en el fondo, porque si hay usuarios que la palabra inyección les produce, se les salen los pelos por eso, ¿no es cierto? Y hay muchas que no, porque les encanta y que es fácil, por ejemplo, todos los usuarios que tienen alguna experiencia en poner inyecciones, porque, no sé, aprendieron a ponerlas por cualquier razón, o los usuarios que no les tienen miedo a las inyecciones, la verdad es que es súper cómodo ponerse una inyección una vez al mes, ¿no? Entonces, depende de la comodidad. En efecto, el efecto hormonal y las hormonas son muy parecidas, son distintas maneras de ponerse. Doctora, ya estamos llegando al final de este live. ¿Alguna recomendación, consejo que le quiera dar a quienes nos están acompañando el día de hoy? Y hay un anticonceptivo para cada una. Ténganos paciencia a los profesionales de salud, porque a veces no les juntamos la primera, pero para eso estamos, digamos, para seguir buscando con cada persona qué anticonceptivo va a ser buena para ti y vamos a encontrar algo. Tenemos una variedad inmensa, así que les aseguro que vamos a encontrar algo. No se arranquen a la primera si un anticonceptivo les cae mal, vuelvan donde su profesional de salud y digan, cámbiamelo, hasta encontrar algo que sea bueno para ti. Se puede probar en el fondo cuantas veces uno quiera hasta que se sienta cómoda con el método que escojan. Exacto, se puede probar muchas opciones. Entonces, no es eso de, ay, me dio esta pastilla, doctor, este ginecólogo me cambió porque me dio esta pastilla y no me gusta. Tu ginecólogo tiene muchas herramientas más y seguir probando con esa misma persona para saber qué es lo que no te sirvió, por qué no te sirvió, y así, hasta encontrar algo que te guste. Perfecto, doctora, muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos también este tema tan interesante. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima transmisión de los live de Clínica Alemana en esta transmisión en vivo. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao. Buenas Chao, doctora, que esté bien.